Conversaciones sobre seguridad nacional y desarrollo. Una serie de podcasts que presenta el Colegio de México y el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Muy buenos días, soy Celia Toro, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Me acompaña Omar García Luna, profesor del IMESDEN, coanfitrión de esta serie de podcasts. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conversaciones que organizan el Colegio de México y el IMESDEN. En este episodio tenemos la oportunidad de platicar con especialistas sobre el concepto de seguridad nacional, que de hecho es una de las líneas de investigación que se trabajan en el Instituto de Estudios Estratégicos. Para hablar de este concepto, nos acompañan hoy día la embajadora y doctora Erendira Paz Campos, el doctor Virgilio Bravo Peralta, ambos profesores del IMESDEN, y el almirante y doctor Carlos Ortega Muñiz. Sean muy bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar. Yo quisiera decir rápidamente, antes de empezar a escucharlos, que decía Arnold Wolfers que cuando hacíamos referencia a la seguridad nacional, había que ser muy cuidadosos, había que analizar con cuidado de qué estábamos hablando, porque la seguridad nacional puede significar distintas cosas para distintas personas en distintas épocas, en distintos países. Invariablemente se refiere a la protección de los valores más preciados de una sociedad y puede dar origen al uso desmesurado de recursos con tal de proteger esos valores más preciados en una sociedad. Entonces, creo que por esas razones, porque la seguridad nacional al final de cuentas se define políticamente, vale la pena hablar del tema con quienes están más cerca de su diseño y quizá de su defensa cuando sea el caso o ha sido el caso. De manera que, Erendira, si quieres, empiezo contigo. ¿Qué es la seguridad nacional, Erendira? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se define ese concepto aquí en México? ¿Cuándo se decide que un problema es de seguridad nacional? Muchas gracias, muy reconocida de estar en el Colegio de México y de contribuir un poquito a la cultura de la seguridad nacional. Cuando se habla de seguridad nacional se habla de cuestiones muy serias que tienen que ver con la preservación del Estado. El Estado comprendido en su acepción más amplia con población, territorio, gobierno, orden jurídico. La preservación es el punto número 1 de la seguridad nacional. La preservación del Estado, así es. Y es un concepto dinámico que tiene que ver con la propia evolución del Estado como un ser vivo, un ser viviente, y con la interacción de los Estados a nivel internacional. Y como hemos sido nosotros testigos a lo largo de nuestra vida, pues originalmente el tema de la seguridad nacional, el concepto era estatocéntrico, centrado estrictamente en el Estado. Y se ha ampliado a tener una connotación más humana, más cercana al individuo. Este concepto estatocéntrico sobre todo fue fundado y fue explicado al término de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente Truman aprobó la Ley de Seguridad Nacional en 1947 y se organiza así un aparato militar en la posguerra donde hay un enemigo identificado. Recordemos nosotros este mundo bipolar, ¿no? Este mundo de confrontación entre el este y el oeste, y el eje de la seguridad nacional tenía que ver con expresiones que se proyectaron a distintas partes del mundo. En el caso de las Américas, por ejemplo, hubo el establecimiento, el acuerdo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era una alianza militar. Perdón, voy a hacer un paréntesis, porque las alianzas militares tienen que ver con la seguridad nacional. Si somos aliados de un Estado, quiere decir que tenemos objetivos, compromisos, afinidades que nos identifican. Cuando viene el desmembramiento de la Unión Soviética, hay un cambio de paradigma en la seguridad a nivel internacional y encontramos un optimismo generalizado cuando
se pensaba que iba a parar la carrera armamentista. Y entonces se empezó a hablar de un concepto que ha quedado totalmente en desuso, de los dividendos de la paz. En vez de gastar en armas, ¿cómo vamos a utilizar esos recursos para hablar de cooperación y hablar de desarrollo? Y entonces surgieron muchos apellidos para la seguridad, ¿no? Hablamos de seguridad humana, hablamos de responsabilidad de proteger, de seguridad democrática, de seguridad multidimensional, y todos estos conceptos han ido evolucionando con el tiempo. Por eso, insisto, es un término en evolución, siempre. Erendira, ¿a quién corresponde velar por la seguridad nacional? Bueno, este es un concepto que incluye, por supuesto, por mandato constitucional al presidente de México. Está en el artículo 89, si no mal recuerdo, por ahí de la fracción 6 de las facultades y obligaciones del presidente. Sí, justamente es preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior. Es la preservación del Estado. Y esto tiene que ver también con el respeto a los derechos humanos y este cambio de la concepción estatocéntrica para concebir una seguridad nacional multidimensional y una seguridad nacional con carácter de seguridad humana, donde el individuo adquiere una preponderancia que no se había visto. Nosotros tenemos por primera vez una ley de seguridad nacional en el 2005. Previo a esto, en 2003, México fue la sede de la Conferencia Especial sobre Seguridad que reunió a los Estados miembros de la OEA en 2003. Y ahí hay una serie de valores compartidos y enfoques comunes hacia una nueva concepción de la seguridad en el hemisferio que es de alcance multidimensional y entonces incluye amenazas tradicionales, las que se enfrentan por medio de las armas, y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los estados del hemisferio, que incorpora como una premisa muy importante las prioridades de desarrollo y de seguridad de cada estado. No son las mismas las prioridades de seguridad de un país insular, ¿no?, que sufre inmediatamente los efectos del cambio climático en pérdida de territorio, a la seguridad de un país con proyecciones internacionales, donde todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene incidencia en su concepción de seguridad nacional. Muy claro, muchas gracias, Erendira. Muchas gracias, doctora Erendira Paz. Saludamos ahora al almirante Carlos Ortega Muñiz, quien es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y doctor en Defensa y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales. Almirante, ¿quisiera agregar algo a lo que se ha dicho hasta ahora? No, me parece muy claro y creo que es una buena plataforma para discutir este tema, ¿no? Claro. En ese sentido, estimado almirante, ¿usted podría platicarnos cuáles son los desafíos que hoy día tiene México en materia de seguridad nacional? Yo considero que los retos en este momento al sistema de seguridad nacional, ¿y por qué hablo del sistema? Porque la seguridad nacional como concepto abstracto pues no se puede aplicar. Entonces, para poder aplicarlo necesita tener un andamiaje que consta de una serie de piezas que diseña un gobierno y que tiene una visión de Estado. Entonces, en este momento tenemos un sistema de seguridad nacional prácticamente inoperante, por lo que regreso un poco a la base. ¿Qué es seguridad? Seguridad es una condición. Es una condición en donde hay ausencia de peligro o riesgo o es una sensación de confianza. Para poder trabajar y construir esa seguridad, que es una condición, se requiere de una sombrilla legal para poder aplicar recursos para poder construir seguridad. Y como acaba de comentar la embajadora Erendira Paz, la seguridad nacional hasta hace muy poco tiempo tiene un fundamento legal que está en esta ley de seguridad que fue aprobada en el 2005 y que después hubo una revisión recientemente en el 2021. En esta ley de seguridad nacional se habla ya no de una condición, sino de acciones que
deben de realizarse para conseguir esa seguridad, y hablamos de la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos, de la preservación de la soberanía e independencia, del mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, cuidado, del mantenimiento de la unidad de las partes integrantes del Estado, porque es una federación, de la defensa legítima del Estado mexicano respecto a otros estados, aquí estamos ya hablando de amenazas externas, y de la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Aquí está esta visión multidimensional en donde ya se contempla seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad de todo tipo. Ya se va desagregando lo que es ese concepto amplio de la seguridad. Aquí efectivamente tenemos una ley, sin embargo las leyes secundarias que apoyan que deberían de apoyar esta ley están todavía en construcción. Ahora, vamos a hablar del sistema. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que hacen funcionar un grupo o una colectividad o un conjunto de reglas y principios. Por tanto, para identificar los retos del sistema, sería indispensable entender que el sistema de seguridad debe aglutinar de forma organizada y coherente los órganos del Estado mexicano responsables, jerarquizar los componentes, diseñar la relación de coordinación que deben de tener, determinar las bases legales, asignar los recursos que normalmente van a variar dependiendo del estilo y del sistema de gobierno en turno, y debemos de identificar el liderazgo político que debe de tenerse, es decir, definir las prioridades, ideología y estilo de gobierno, pero necesariamente enmarcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si algo se opone a el libre funcionamiento y aplicación de la Constitución, eso en sí mismo ya es un riesgo de seguridad, ¿sí? Los componentes centrales de toda política de seguridad y defensa deben de ser diagnosticados. Ese diagnóstico tendrá sus propias expresiones y en un país como el nuestro puede variar de manera pendular dependiendo del estilo de gobierno del régimen en turno. Ahora, esa seguridad nacional que nosotros hemos aplicado de manera interna, en este momento pudiéramos hablar de delincuencia organizada, pudiéramos hablar de sequía, pudiéramos hablar de una serie de amenazas actuales, también tenemos que dimensionarla con la seguridad nacional con respecto a nuestros vecinos. Y aquí viene un elemento de complejidad tremenda, porque partiendo de la premisa que la motivación principal de nuestra integración actual con América del Norte es económica, México, Estados Unidos y Canadá, esa lógica estratégica debe de incluir una cooperación de seguridad coherente, dadas las amenazas que podamos identificar como comunes. Aunque nuestro imaginario nacional soslaya la influencia negativa de la confrontación de Rusia o China u otros lugares del mundo, porque no lo tenemos, no lo percibimos inmediatamente, claro que son esos temas importantes para el diseño de las acciones para preservar nuestra seguridad nacional. Nuestros vecinos con los que tenemos que trabajar, un concepto trilateral y trinacional de seguridad nacional, pues nos dejan pocos elementos comunes. Podemos hablar de terrorismo, podemos hablar de delincuencia organizada y podemos hablar de migración. No porque México defina la migración como un riesgo a la seguridad nacional, pero sí nuestro vecino del norte así lo define. Entonces, aunque nosotros no queramos atajar ese fenómeno humano de tiempo inmemorial, es un problema de seguridad nacional, porque si no lo coordinamos con nuestros vecinos, evidentemente México se pone en una posición de riesgo. Ahora bien, cuando hay una tensión que se genera adicionalmente porque estamos conectados económicamente con Estados Unidos, y lo acaba de comentar la doctora Paz, con el Tratado de Libre Comercio que nos obliga a tener un intercambio impresionante diario para poder sobrevivir, y esta parte sería la seguridad económica, pues evidentemente va a haber acciones de nuestros vecinos que van a amenazar los planes nuestros, y eso en sí mismo ya es un riesgo de seguridad. Entonces aquí hay un choque de ideas,
Por un lado tenemos que construir la seguridad de los tres países y por otro lado tenemos que protegernos de las acciones de los países vecinos contra esas amenazas que son inminentes, y más México. Muchas gracias, estimado almirante. De lo que entiendo entonces es que el término de seguridad nacional y los retos que enfrentamos en materia de seguridad nacional son complejos y multidimensionales, como lo menciona la doctora Heréndira. En ese sentido, y siguiendo con la idea que se ha manejado de que es una cuestión que ya no es nada más estatocéntrica, sino que incluye también a las personas, desde su visión, ¿cuál es la forma en que se pueden fortalecer el concepto de seguridad nacional hablando de relaciones civiles militares? Bueno, a ver, la construcción de la seguridad es una responsabilidad, y se acaba de mencionar, de el jefe del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad. Para poder establecer acciones, se tiene que hacer uso de todas las herramientas del Estado. Y entre las herramientas del Estado están las Fuerzas Armadas. Y está la Secretaría de Hacienda, y está la Secretaría de Relaciones Exteriores, y está una serie de cooperantes que pertenecen o que pueden ir sobre una línea estratégica del Estado para poder fortalecer las acciones de la seguridad. En este caso podemos hablar de las instituciones de educación superior, como en este momento donde estamos, pues el difundir qué es seguridad, de ahí empezamos, qué entendemos por seguridad. O sea, si no sabemos qué es seguridad y no tenemos un entendimiento común de esos conceptos, poco podemos hacer, quienes podemos ayudar desde la academia o desde la iniciativa privada o desde los gobiernos locales. La seguridad no es un tema que solamente compete a Fuerzas Armadas, eso está claro, y si se quiere constreñir solamente a Fuerzas Armadas, sería construir una seguridad imperfecta y limitada. Entonces, una de las primeras misiones, una de las primeras tareas que tendría que hacer cualquier política de seguridad nacional es acercar los recursos humanos materiales de la sociedad para poder generar círculos virtuosos y poder entender lo mismo en términos generales para construir esa seguridad. Muchas gracias, doctor Ortega. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Virgilio Bravo Peralta. Él es investigador del Instituto del IMESDEM. Si no tiene usted ningún comentario a lo que se ha dicho hasta ahora, podemos entrar en materia. Nosotros quisiéramos que usted nos ayudara a entender cuáles son, ya se ha hecho referencia aquí, pero cuáles son las bases jurídicas de la seguridad nacional. ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que ya se ha mencionado y más por parte del doctor Ortega. ¿Qué pudiera yo agregar? Y a lo mejor lo voy a problematizar un poco, pues para subirme a la mesa. Y efectivamente tenemos una ley de seguridad nacional. Esto yo creo que en el gobierno de Fox, mucho como resultado de los ataques a las Torres Gemelas y todo este entorno internacional que se dio alrededor del terrorismo. Y por otro lado, efectivamente, la Constitución con las facultades del titular del Poder Ejecutivo. Ese sería como la primera parte del marco jurídico, el marco legal. Pero debemos agregar los tratados, convenciones y acuerdos internacionales alrededor de esta materia, ya sea multilaterales o ya sea bilaterales, frente pues principalmente a nuestro mayor socio político, económico y social, que pudieran ser los Estados Unidos. Entonces yo creo que el andamiaje jurídico no nada más lo vamos a dejar en las leyes, en estos acuerdos, en estas convenciones, sino en mi punto muy particular de vista, en la interpretación que le podamos dar hoy en día a los alcances y limitaciones de estos acuerdos. ¿Por qué? Porque la realidad nos ha demostrado que va superando rápidamente, inclusive a las leyes. Para mí, esta aproximación tiene que ser ecléctica, tiene que ser dúctil, tiene que ser hermenéutica, para no caer, como hacemos mucho los abogados, única y exclusivamente en lo que está escrito, con esa rigidez que ello implique. Desde esa perspectiva, doctor Bravo, ¿qué significa que un asunto de interés público se declare como de seguridad nacional, puesto que cabe en su definición, en su interpretación de la legislación que regula este ámbito de la política? No, y yo creo que muy buena pregunta, y son de esos
cuestionamientos, de esos dilemas que deben de ir un poquito más allá, me refiero a la interpretación. Vamos a pensar, y se comentaba ahorita el tema de la totoaba en el Pacífico. Y uno diría, bueno, pues es que en realidad eso es un delito que cometen los pesqueros chinos principalmente y que pues sí afecta a la fauna, afecta a animales en vías de extinción. ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad nacional? Yo lo extendería y diría, bueno, a ver, nos hemos dado cuenta que la delincuencia organizada está literalmente en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay que reconocerlo así. Que estos grupos de pesqueros pudieran estar alimentados y patrocinados por grupos delincuenciales transnacionales, inclusive mexicanos, y no nada más se trata de la totoaba, sino el financiamiento, el contubernio, inclusive con autoridades, el financiamiento ilegal de ciertos grupos de la delincuencia organizada, como digo, nacionales y transnacionales, que a su vez están alimentando otro tipo de fenómenos que están impactando, vamos a decirlo, en la seguridad nacional, como es el lavado de dinero. Vamos haciendo los puntos de contacto, vamos haciendo los vínculos, vamos jalando los hilos y en un momento dado un asunto que parecería mínimo pone en jaque al Estado desde el punto de vista de lo que significa el lavado de dinero y esto, la desestabilización de una economía que lo único que puede hacernos en el mediano plazo es traernos mayores problemas que se sufren a través de la inflación, de las remesas, del financiamiento de otras actividades ilícitas que hasta el momento las bandas delincuenciales no habían tenido y probable la intromisión de otras bandas de delincuencia organizada de Asia. Entonces, podemos hacer un caso a partir de sus ramificaciones. Eso es interés público. Muy claro, doctor Bravo. Muchas gracias. Y cuando un asunto de interés público como los que ha mencionado se declara de seguridad nacional, ¿qué mecanismos se activan? ¿Qué pasa cuando eso se establece así? En el caso de qué es lo que entra en la operación, pues definitivamente que las instancias internas, los facultados para realizar este tipo de trabajo, estoy pensando en la Ley de Seguridad Nacional, estoy pensando en el Consejo de Seguridad Nacional, estoy pensando en los órganos de inteligencia, en los órganos de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, inclusive la colaboración internacional para poder resolver un caso de seguridad nacional. Este tema de la seguridad nacional, luego lo que debemos dejar nada más en las instancias, vamos a decir, de autoridad, pero yo creo que tenemos cada vez más que involucrar a la sociedad en su conjunto, en temas de seguridad nacional. Y principalmente porque al no tener conciencia de este tema, se va deteriorando, por así decirlo, la credibilidad, el respaldo, el valor moral, vamos a decir, de apoyo que la sociedad pueda tener sobre sus fuerzas de defensa, sus fuerzas de seguridad. Yo creo que el tema de seguridad nacional ya no lo podemos abordar única y exclusivamente desde el punto de vista del control material, esto es, del uso de la fuerza. Se nos ha olvidado que hoy en día con los fenómenos que vivimos necesitamos involucrar cada vez más a la sociedad. ¿Y por qué? Porque vemos desde los medios de comunicación, algunos bien intencionados y otros no tanto, este ataque constante a los temas que tienen que ver con la seguridad nacional. Y me refiero al tratamiento que se le da a los hechos en los cuales participan de las Fuerzas Armadas. No se trata de militarizar, no es el punto militarizar, es darle la exacta dimensión al tema de seguridad nacional, donde se involucran sí las fuerzas del Estado, pero también la sociedad, y en donde debemos hacer conciencia para que cada uno de nosotros, hombres y mujeres mexicanos, pues exista este compromiso y esta responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Seguramente lo veremos en los próximos años. Temas de interés público que se pueden convertir en temas de seguridad nacional, y todo ¿por qué? Por la omisión o la falta de cultura de la denuncia de la sociedad, que también por el otro lado pues no quiere meterse en problemas, no ve garantías por parte del Estado de hacer una denuncia y nos involucra. Y estos temas se pueden ir haciendo mucho más grandes. Imaginémonos
grupos migratorios en la frontera sur, donde no necesariamente son migrantes, sino son posibles terroristas. Ya se ha identificado el año pasado, lo dijo el canciller, en la frontera norte, más de 90 personas con vínculos de organizaciones terroristas, no terroristas, y entonces, pues por no, vamos a decir, comprometerse, no mezclarse, no meterse en asuntos que en principio el ciudadano de a pie cree que no le corresponde, pues eso mismo. La autoridad no puede estar en todo el país, y bueno, esto puede germinar y convertirse en un problema mayor, pasando de una situación normal, ya ni de interés público, a una situación de seguridad nacional. Entonces, yo creo que tenemos que repensar más allá de vamos a decir, la norma estricta, a los escenarios que se puedan dar el día de mañana y qué elementos jurídicos, qué herramientas pudiéramos utilizar. Y también, por otro lado, empezar desde el punto de vista social, hacer la conciencia de la ciudadanía de estos temas. Sí, muy bien. Creo que es una extraordinaria aportación. Si me pudiera dar un minuto o dos más, doctor Bravo, ¿cómo ir incorporando a la sociedad? ¿Cómo le hacemos a estos asuntos que nos competen a todos y que nos afectan a todos y que pueden referirse a la seguridad nacional? ¿Cómo le hacemos, estando de acuerdo con usted, para que haya una conciencia más amplia sobre asuntos en los que todos tenemos que participar? Bueno, yo creo que aquí le toca, y repito, que el Estado rinda mejor cuenta, transparente lo que corresponda para que la ciudadanía se involucre, obviamente con las reservas de seguridad nacional que fueran determinadas por la autoridad y por la ley, pero hay ciertas cuestiones que se pueden ir ya comunicando a la sociedad, involucrándola, haciéndola corresponsable, pero el Estado ahorita creo que la deuda que nos tiene socialmente es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. De esa manera la sociedad va a reforzar su confianza, que todavía la tienen las Fuerzas Armadas, pero no hay que perderla, confianza respecto a la credibilidad de las instituciones y una de ellas primordial, sus Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que aquí sí pasa por el Estado, primero que nada, de mejorar los canales, las vías, las herramientas de transparencia y rendición de cuentas, y por el otro lado, el involucramiento de la sociedad cada vez más en estos temas. Le voy a dar un ejemplo muy rápido. Hace algunos años, algunos pensábamos que nunca íbamos a tener una democracia, una autoridad que regulara la democracia en nuestro país. Pensábamos que íbamos a seguir en lo mismo, en la simulación del voto. ¿Y qué pasó? Pues desde el primer momento se empezó a cultivar desde los jóvenes, desde los niños, la cultura de la democracia. Y hoy en día, pues vemos que eso ha permeado de tal forma que, pues, muchos millones de mexicanos y mexicanas creemos en la democracia. Entonces, yo creo que también pasa por una cuestión de educación. Se tiene que dar desde los primeros años a los futuros mexicanos y mexicanas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por su participación, doctor Bravo. ¿Alguno de nuestros invitados esta mañana quiere agregar algo? Quizá comentar. Adelante. Gracias, profesora. Tengo un elemento todavía que me quedó en el tintero y que es importantísimo. Primero, si todo es seguridad nacional, nada es seguridad nacional, porque hay recursos limitados para poder asignarlos para poder construirla o fortalecerla. Entonces hay que ser muy cauto cuando se define y cómo se define y para qué se define un evento o un fenómeno que pueda afectar la seguridad nacional. Segundo, para que se pueda construir mejor seguridad hay que ser preventivo y no reactivo. Y ahí viene la palabra maldita, la inteligencia, esa desconocida, misteriosa, que está atrás de todo lo malo y lo perverso. Sin capacidad de inteligencia no puede existir un sistema de seguridad nacional para poder incorporar herramientas para toma de decisiones ejecutivas y preventivas de largo aliento y visión estratégica relacionadas con la seguridad nacional. No debemos de esperar que explote un edificio para decir, a lo mejor ponen una bomba. Cuidado. El sistema de seguridad nacional exige articular un sistema de inteligencia ético, confiable y robusto basado en la legalidad, confianza y prestigio para el acopio, procesamiento, análisis y explotación de información relacionada con la seguridad nacional
Y para poder hacer esto, pues tendremos que, como estábamos oyendo hace un momento, tener cierta transparencia. Yo voy a cerrar esto repasando lo que considero que son los principales retos en este momento a la seguridad, pero al sistema de seguridad, que es lo que permite construir esa seguridad. Primero, tener muy clara qué es la misión de ese sistema de seguridad nacional. Segundo, identificar sus componentes permanentes y coyunturales y apuntarlos y tenerlos contactados, o sea, que no se activen cuando ya es demasiado tarde o ni siquiera sabemos. No es nada más tener actualizada una agenda telefónica, sino tener constantes pláticas para poder expresar qué es lo que puede afectar. Coordinar los elementos externos de manera armónica. Habrá elementos que no sean permanentes y que digan, bueno, ¿y yo por qué? Bueno, porque tú vives en México, también te toca un poquito cooperar con la seguridad. Coordinar estos elementos externos y una de las cosas fundamentales, y acabamos de oír una ponencia bastante sólida en cuestión jurídica, tener legislación pertinente y actualizada. Sobre todo, necesitamos 2 patas para poder tener la tercera y que no se caiga el sistema. Tenemos la Ley de Seguridad Nacional, está muy bonita, pero necesitamos una ley de seguridad democrática que pase por todos los elementos estos que están con fricción, encontrados y ideológicamente en algunos momentos o intereses de grupos, y tenemos que tener una ley de inteligencia. Esa ley de inteligencia, mientras no exista, cada vez que se utiliza este término que quema, que lastima, que ofende, pues vamos a decir, la inteligencia es mala. Y tenemos que revertir esa percepción. Tenemos que tener una promoción virtuosa de estos productos para que se legitimen, no solamente que tengamos esa legislación, sino que a la hora de aplicar esa legislación podamos hacerlo de manera armónica y positiva. Asignar los recursos, hay prioridades, y entonces para eso existe y debe de existir una agenda de riesgos en donde podamos priorizar, revisada cada año. ¿Quién lo hará? Pues quien tenga que hacerlo. Antes era el CISEN, ahora será el Centro Nacional de Inteligencia, algún añadido a la Presidencia de la República, qué sé yo, pero tenemos que tener ese cuerpo para que esté analizando y revisando los riesgos. Tenemos que poner en ejecución acciones pertinentes que armonicen la sociedad y el gobierno para actuar en esto, que es lo que se acaba de platicar, y tenemos que mantener esos componentes del sistema con una visión de largo aliento que resista vaivenes de política inmediatista y coyuntural, porque el Estado mexicano no es propiedad de un régimen específico, sino es algo que tenemos una visión de larguísimo aliento histórica que tenemos que proteger. Embajadora, ¿quisieras agregar algo? Sí, muchas gracias. No puedo más que coincidir con el almirante Ortega. Esta visión de largo plazo tiene que ver con los objetivos nacionales permanentes que, como decía antes, los podemos identificar en nuestras constituciones, nuestros ordenamientos jurídicos legales de preservación del Estado, los objetivos de independencia, soberanía, desarrollo, y que, bueno, tienen un ajuste dependiendo de la época en que se esté transitando, con mayor desarrollo tecnológico, con nuevas amenazas o nuevos riesgos a nivel mundial. La ciberseguridad es algo palpable, pero que no existía hace unos años. Es algo que tenemos que considerar. ¿Para qué necesitamos nosotros instituciones del Estado, instituciones permanentes, cuerpos permanentes del Estado? Pues para dar esta continuidad. Y los cuerpos permanentes del Estado más antiguos son justamente las Fuerzas Armadas y el Servicio Exterior Mexicano. Cómo nos relacionamos hacia adentro y hacia afuera. Y hay otros cuerpos permanentes también, o cuerpos profesionales de carrera del Estado mexicano. Esos se tienen que preservar y no pueden cambiar de un momento a otro, porque esos son los que tienen la historia, tienen el diagnóstico, lo reevalúan, hacen la consideración de los avances que se están dando en los ámbitos que competen a la seguridad y sugieren corrección, que tiene que pasar por el aparato de gobierno con base en el orden jurídico que nosotros mismos, los mexicanos, nos hemos dado. Entonces, ¿qué permite esto? Pues tener mecanismos de prevención, como bien decía el almirante, y también, en dado caso, de resiliencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Erendira. Pues les agradecemos muchísimo a nuestros 3 invitados de hoy
por habernos dicho tantas cosas tan interesantes sobre seguridad nacional. Es un tema sobre el que probablemente volveremos más adelante, pero terminamos así este episodio de la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo, que organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Colegio de México. Se despiden de ustedes Celia Toro y Omar García Luna. Hasta pronto. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.